Rey, presentarnos, Señor, delante de ti, venir ante tu presencia, Señor, maravilloso Dios. Hemos venido como lo dice tu palabra, Señor, maravilloso Rey, entramos por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza, Señor, maravilloso Dios. Lo hacemos para adorarte y bendecirte, pero también para recibir, Señor, tu palabra, bendito Dios, el consejo a través de tu palabra, bendito Rey maravilloso, Señor Jesús. Háblanos hoy, maravilloso Espíritu Santo de Dios. Tú conoces, Señor, nuestra vida, conoces nuestra condición. Y aún, Señor, bendito Rey, puedas hablar, Señor, acrecentando nuestra fe, bendito Rey. Señor, fortaleciendo nuestra fe, Señor, maravilloso Dios, en ti, bendito Dios, maravilloso, en tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, seas tú guiándonos a toda la verdad a través de la Escritura y hablándonos a cada uno, Señor, maravilloso Dios. No lo que queremos oír, Señor, sino lo que tú sabes que necesitamos recibir, poderoso Dios eterno. Padre Santo, depositamos este tiempo en tus manos, creyendo que tú nos guiarás, Señor, en todo tiempo, bendito Rey. Habla a nuestros corazones, Señor, maravilloso Dios. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí puede tomar su lugar, hermanitos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ver un tema titulado, hermanos, un tal Jesús. Así como se escucha, un tal Jesús. Este tema, hermanos, eh, continuando en nuestro estudio del libro de los Hechos, este tema, hermanos, pues es algo, ¿cómo se los podría decir? Algo muy relevante, hermano, en cuanto a nuestra fe. Hoy en día es aceptable y tan fácil decir, hermano, que la gente puede creer en todo. La gente tiene la libertad, hermano, de hablar de su sexualidad. La gente tiene la libertad de hablar de que creen, no sé, ya sea en la muerte, hasta en el diablo, hermanos, o que no creen en nada. Y la comunidad, la sociedad lo acepta, hermanos, lo aplaude. La humanidad, hermanos, la sociedad puede hablar acerca de qué preferencias en cuanto a política, en cuanto ahorita que está que inició lo del mundial, ¿verdad? En cuanto a equipo de fútbol, puedan hablar de todas sus preferencias, hermano, de todos sus gustos, y la sociedad lo acepta y lo recibe. Pero no hable usted, hermano, acerca de Jesús o algo que tenga que ver directamente con el cristianismo, porque es una ofensa, hermanos, para la sociedad. Y esto, hermano, es algo que se ha vivido, que ya se llevan 20 siglos y que continúa, hermano, este rechazo hacia la persona de Jesús. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque nuestro Señor Jesús no simplemente fue un gran filósofo de su época, no solo fue un gran líder de su época. Él dijo que Él era Dios, hermanos. Y eso cambia totalmente las condiciones, hermano, que una persona se presente y diga que Él es Dios, pero que además sus hechos y su forma de vivir comprueben que realmente Él es Dios, hermano. Cambia totalmente todo. ¿Saben por qué? La escritura nos muestra, hermanos, que en los postreros tiempos, que son los que estamos viviendo, habrían falsos maestros, falsos cristos que se levantarían. Y se ha visto de unos 50 años para acá, se han levantado muchos hombres e inclusive mujeres diciendo que son Dios, hermano, diciendo que son Jesús, diciendo inclusive que son un ángel, un arcángel. Hoy en día anda mucho en redes sociales una mujer diciendo que es el arcángel Gabriel o Miguel, no recuerdo bien cuál de los dos era. Y cosas tan tremendas, hermano. Y todo esto ya estaba hablado. El Señor Jesús dijo que tuviésemos cuidado porque se levantarían falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos. Sin embargo, hermano, ellos se han levantado y se han autoproclamado de esta forma, pero
sus hechos no han mostrado que realmente sean Jesús o el Hijo de Dios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino, hermano, a este mundo, Él realmente mostró que Él era el Hijo de Dios. Él realmente mostró, hermanos, que Él provenía de Dios. Y en una ocasión estudiábamos acerca de qué significaba Mesías, que era el enviado, el rey, el ungido por Dios. Y ese es Jesucristo, hermano, el Mesías, Jesús. Y Él vino, hermano, con un propósito a este mundo. Y es por eso que la sociedad, las religiones, la política, el gobierno, hermano, no quiere que se mencione el nombre de Jesús o algo que esté directamente relacionado con el cristianismo. Y todo, hermano, ¿cómo se puede decir? Toda la campaña política que tuvo que vivir el apóstol Pablo en su contra era, hermanos, por su fe en Jesucristo. Le voy a pedir que me acompañe a Hechos 25. Hechos capítulo 25. El apóstol Pablo, hermanos, estaba viviendo en el auge de la persecución hacia el cristianismo. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, se había formado, fundamentado en los apóstoles, en lo que enseñaban los apóstoles. Entonces, el apóstol Pablo estaba viviendo aquí, hermano, la enseñanza directamente hacia la iglesia, y hubieron personas que fueron opositores de la palabra del Señor. En aquel entonces no tenían la Biblia como hoy nosotros la tenemos. Sin embargo, la palabra que hablaban los apóstoles, las personas, los que creían en el Señor Jesús, creían firmemente que era palabra de Dios lo que hablaban los apóstoles. Y hubo una gran campaña, hermanos, que hasta llegó hasta el emperador romano. Llegó hasta esta instancia, hermanos, el hecho de que la religión, la sociedad y la política quisieran acabar con este movimiento que estaba tomando mucha fuerza, que era el cristianismo, hermanos. Hoy en día usted puede vivir su fe libremente. En aquel entonces no era de esta manera. ¿Ya lo tienen? Hechos 25. Vamos a leer todo el capítulo, hermanos, pero vamos a ir deteniéndonos en algunas partes. Le voy a pedir que, como lo vamos a ir leyendo poco a poco, si gusta ahora, si no se ponga sobre sus pies, lo vamos a ir leyendo poco a poco porque vamos a leer todo el capítulo. Dice allí la palabra de Dios: Pablo apela a César. Dice así la escritura: para la gloria del santo nombre del Señor. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciesen traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Hemos venido viendo la historia y estamos llegando al clímax, hermano, de la vida del apóstol Pablo. Él va a llegar a Roma, hermanos. Presenta 2 apelaciones al emperador romano, pero en la segunda es cuando el apóstol Pablo muere, hermanos. No sin antes predicarle al mismo emperador, hermanos. La influencia que tenía el apóstol Pablo aquí era mucha, hermanos. Era un hombre común y corriente como usted y yo, que llegó, hermano, llegó a encontrarse con altos cargos políticos romanos para hablarles la palabra de Dios, hermano. Si usted hoy en día quisiese entrar al palacio, allá al palacio donde se supone que está la presidenta, hermanos, usted tendría que pasar un sinfín de filtros para que le permitieran.
Y no podría usted llegar y decir, pues quiero ver a la presidenta porque le quiero hablar de la palabra de Dios. Con mayor razón se le opondrían a que usted entrase, hermanos. Pues la influencia que el apóstol Pablo tenía era tal, hermanos, que él pudo llegar a los altos mandos, hermanos. No para defender su vida porque él estaba encarcelado, lo querían matar, no para defenderse, sino para poder seguir hablando del Señor Jesús. La sociedad, hermano, le puede ofrecer a usted libertad, una libertad condicionada. La libertad que la Escritura nos da a través de la redención del Señor Jesús es una es una libertad verdadera, hermanos, que realmente rompe ataduras, que realmente, hermano, quita vendas de los ojos. Muchas veces estábamos cegados con lo que aprendimos, con lo que conocimos, con lo que vivimos. Y llega el Señor Jesús y quita esa venda de nosotros, hermano, y podemos ver la verdad en el Señor, que en Él está la vida, que Él es el camino, hermanos. Y este hombre, Pablo, hermanos, a él se le había caído una gran venda de los ojos. Él había conocido la libertad que Cristo ofrece por medio del Evangelio. Y él, hermano, está trabajando día y noche en poder hablarle a más y más personas que Cristo es el Salvador del mundo. Ahora, estos pasajes que ahorita acabamos de leer, hermanos, nos hablan de un varón llamado Festo, y posteriormente nos va a hablar de otro varón. Ellos, hermano, vamos a ir viendo ahorita a la luz de la Escritura, ellos tenían preocupaciones económicas. Va a aparecer la palabra de Dios como que están apoyando al apóstol Pablo, pero ellos, hermano, obtenían ganancias directamente de los judíos y querían quedar bien con el apóstol Pablo porque era ciudadano romano, pero también querían quedar bien con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque si hacían morir o permitían que el apóstol Pablo muriera, pues había, hermano, leyes romanas que a ellos los iban a inculpar e iban a ir presos, o se les iba a dar sentencia de muerte. Pero también, hermanos, si no atendían a la voz del pueblo judío, pues todos los tributos que le pagaban a Roma y todo eso, hermano, corrían con el peligro de que ya no se les diera. Entonces el emperador iba a culpar a estos hombres que eran los encargados allí, y pues también los iban a matar. Entonces, ahorita conforme vamos a ir leyendo la Escritura, parece que están del lado del apóstol Pablo, parece que están del lado del pueblo judío, pero ellos estaban realmente preocupados en sus intereses personales. Y como se lo decía en una ocasión que estábamos estudiando el capítulo 23, hermano, cuando hablamos en cuanto a política, en cuanto a nuestra política aquí mexicana, hermanos, nos vamos a encontrar un paralelismo muy tremendo con lo que estos hombres hacían, hermanos, donde buscan lo suyo propio solamente, donde solamente buscan su propia justicia, donde solamente buscan, pues, ellos obtener ganancia a consta de la libertad o de la justicia de los demás. Sigue diciendo en el versículo 6: deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido de Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Ya se juntó todas las personas que iban a juzgar si era culpable Pablo de lo que se le acusaba o si era inocente. Dice en el versículo 7: cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Ellos estaban obstinados en que se le diese muerte al apóstol Pablo. Lo estaban haciendo con mentiras. Luego dice, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Los judíos estaban inventando, el apóstol Pablo se defendía y dice: yo no he hecho nada de lo que se me acusa. Entonces dice el versículo 9: pero Festo,
queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Esta frase, él estaba diciendo, hermano, él estaba tomando su autoridad como ciudadano romano para poder dirigirse a César y que el emperador, hermano, tomara su caso, pudiera conocer el caso del apóstol Pablo, lo pudiese él atender. Esto es algo muy importante, hermanos, porque pareciera, hermano, que el apóstol Pablo quiere simplemente salir libre, hermanos. Pareciera que el apóstol Pablo simplemente quiere salir de la cárcel y para poder a lo mejor predicar el evangelio, pero ¿sabe algo? Los designios de Dios, hermano, llevan ya un propósito siempre. El apóstol Pablo no podía hacer algo que el Señor no hubiese ya establecido desde un principio. El domingo se nos enseñaba, hermanos, que aún antes de nosotros haber nacido, el Señor ya nos había apartado para Él. No sé si usted lo recuerda, que nos enseñaban en la palabra de la elección. El Señor ya nos había escogido y elegido para Él. El que el Señor nos haya escogido desde antes de haber nacido, hermano, es que Él ya tiene un camino trazado para cada uno de nosotros. El Señor, hermano, nuestro gran Dios, no está improvisando sobre la marcha como muchas veces nosotros lo hacemos, ¿ya? De que decimos, vamos a entrarle con todo y ahí como vaya saliendo, que Dios nos vaya ayudando. No, el Señor ya tiene un plan trazado para cada uno de nosotros, hermano. Y así lo tenía con el apóstol Pablo. Dios no se equivocó en que el apóstol Pablo llegase a la cárcel. Dios no se equivocó en que los judíos se opusieran a que el apóstol Pablo hablara acerca de Jesucristo. Dios lo permitió con un propósito. Si nos pusiésemos más, ¿cómo se podría decir la palabra, hermanos? Si pudiéramos reflexionar un poquito hasta nuestros días, parte del propósito del apóstol Pablo, hermanos, todo lo que él padeció es que usted pudiese escuchar el evangelio del Señor Jesús. En el libro de Romanos, hermanos, se nos habla acerca de doctrina fundamental del cristianismo, donde se nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, donde se nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Y esto, adivine quién lo escribió, hermanos. El apóstol Pablo. Todo lo que él vivió, hermanos, todo lo que él tuvo que pasar, ya estaba trazado por el Señor. Y hasta nuestros días aún sigue repercutiendo su vida y obra, hermanos. Aquí en cuanto a en nuestra cultura podemos hablar de grandes hombres y mujeres de la historia mexicana, hermanos. Y se habla que muchos hombres y mujeres pelearon, hicieron, descubrieron grandes cosas y por eso, hermanos, se ha obtenido lo que hasta el día de hoy en la historia mexicana se ha obtenido. Pero no hay nadie, hermanos, que pueda hacer lo que Dios hace con hombres y mujeres que Él decide levantar y formar. La vida y obra del apóstol Pablo, hermano, hasta este día nos alcanza y él habla acerca de un solo hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo en el versículo 13. Aquí el apóstol Pablo como que se defendió, pero vamos a ver qué sigue en la historia que estamos leyendo, porque él está pidiendo que se le conceda, vamos a decirlo en nuestros términos más coloquiales,
que se le conceda una cita con el emperador para que escuche su versión de los hechos. Entonces dice aquí, versículo 13: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. No presentaron algún cargo de que el apóstol Pablo haya sido un delincuente, haya hecho algo en contra del templo, haya profanado inclusive el nombre del César, hermanos, no. Sino, dice allí: así que habiendo venido ellos juntos acá, versículo 17, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer el hombre, y en el tribunal mandé a traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. De este versículo, hermano, surge el nombre de este tema, un tal Jesús. La gente, hermano, las personas allá afuera hablan acerca de un tal Jesús. Y he escuchado en muchas ocasiones a personas hablar de Jesús, hermanos, y hablan acerca de Jesús simplemente como un gran líder religioso, como una persona muy elevada, como una persona muy sabia, muy prudente, muy amorosa. Pero sabe, aunque las personas, y aquí el rey Agripa y Festo, hermano, ellos se referían a Jesús como un cierto Jesús, como alguien que hemos escuchado hablar de él. Para el apóstol Pablo, hermano, ese nombre del Señor Jesús era alguien por quien merecía dar su vida. Para nosotros, hermano, el Señor Jesús es el autor de la vida. Para la humanidad tal vez es solamente un nombre, solamente una persona como cualquier otra dentro de la historia de la humanidad, pero para nosotros es el autor de la vida, el Señor Jesús. Cuando uno, hermano, realmente va a la escritura, a la historia de la palabra del Señor y conocemos al Señor Jesús, el Señor Jesús deja de ser solo un nombre más. Deja de ser para nosotros un tal Jesús, hermano. Y cuando lo conocemos a través de la escritura nos damos cuenta que Él es el Hijo de Dios. Hace rato, hermanos, el día de ayer y hace rato, meditaba un poquito acerca de, no me voy a poner a hablar de fútbol, pero acerca de lo del mundial, hermanos. Meditando un poquito en esto, cuando iba de camino al trabajo en la mañana veía a personas, mujeres, varones, niños, jovencitos con la playera de México, ¿eh? Al salir de mi trabajo, pues ya venía llegando aquí a la colonia, pues escuchaba que estaban viendo el partido. Ahí mis compañeros del trabajo igual estaban emocionados por ver el partido. Y hermanos, se invirtió tanto dinero en la celebración del inicio, hermano, de la Copa Mundial. Se invirtió tanto dinero. Y fíjese que solo algunas pequeñas noticias que llegué a ver, pues ahí en el Zócalo estaba llenísimo de gente, hermanos.
no sé si tenga el dato correcto, usted corríjame si usted lo sabe, en el primer partido lo ganó la selección mexicana. Pues hay gente, hermano, tan alegre por esto. ¿Y sabe algo? Yo meditaba un poquito en esto porque si uno prende ciertos noticieros, uno se va a encontrar con esta gran celebración, es una fiesta, lo llaman que es una gran fiesta mexicana, hermanos. Pero detrás de esto hay una historia muy triste. Detrás de todo esto hay una historia muy triste. Le digo, el día de ayer meditaba un poquito porque veía, hermanos, a contingentes que se estaban citando para que no se llevase a cabo el inicio de toda esta fiesta, hermanos, y veía cómo es que se invirtió millones de pesos, hermano, en la inauguración, y surgían de repente frases de por qué nos invierten este dinero en, en, ¿cómo se llama? En la educación pública, en esas mujeres que andan buscando a sus hijos que les llaman las madres buscadoras, etcétera. O sea, detrás, hermano, de todo esto hay una historia muy tremenda. Y meditaba en esto, hermano, porque pasa algo así con nuestro Señor Jesús. La sociedad conoce a Cristo. La sociedad, hermano, muchos tienen una cruz, un crucifijo, a un Cristo allí. Tienen una estampita, tienen una imagen, o dicen, pues yo creo en Jesús. Pero simplemente lo conocen como estos dos hombres que están hablando aquí. Un tal Jesús que ya está muerto, pero que dicen que está vivo. Y cuando nosotros venimos a la Escritura, hermanos, y vemos realmente la historia, nos encontramos que realmente el Señor Jesús fue alguien, hermano, excepcional, como ningún otro, pero que Él realmente es Dios, que Él realmente es, por medio de Él está la vida, por medio de Él existe usted y yo, hermanos. Por medio de Él existe todo lo que fue creado. Ese tal Jesús que muchos conocen, hermanos, que muchos lo celebran sin conocerlo inclusive, nosotros le conocemos a través de la palabra. Y nos encontramos que la historia de este Señor Jesús es muy diferente muchas veces a lo que allá afuera se nos han dicho. Por eso le decía, meditaba un poquito, porque tal vez en otros países podrán ver las noticias ahí en la inauguración y toda la festividad, pero detrás de todo esto, hermanos, habían miles y miles de personas poniéndose de acuerdo, tratando de boicotear esa inauguración, hermanos, porque ellos decían, se le prestó atención a esto y a nuestras peticiones no se nos ha prestado atención en mucho tiempo. Y así es con Cristo, hermanos. La sociedad, las películas, etcétera, nos han presentado a un Cristo inclusive con ojos azules, con el cabello rubio, con las facciones bien finitas, así muy, muy europeas, hermano. Y cuando nosotros vamos a la historia de la palabra, hermanos, o indagamos en la historia, cómo eran las personas en aquel entonces, allá en Jerusalén, eran muy distintos a lo que nos han pintado, hermanos. Ese Jesús, ese Cristo, hermanos, era muy distinto a lo que muchas veces hemos escuchado acerca de Él. Y estos hombres aquí están hablando, mira, el único inconveniente que encontramos entre los judíos y Pablo es que están peleando por un tal Jesús que está muerto, pero que Pablo dice que está vivo. Ellos lo consideraban así, como un hombre más, como una persona más, como alguien más al cual crucificaron, porque crucificaron a infinidad de personas y para ellos era un hombre más crucificado el Señor Jesús. Pero para Pablo, hermano, el apóstol Pablo, Jesús era alguien digno por el cual él tenía que dar su vida. Para nosotros no es un hombre más, no es una persona más, no es un maestro más. Para nosotros es el autor de la vida, hermanos. Para nosotros, hermano, es Dios encarnado. Para nosotros, hermano, es el Hijo de Dios que vino a dar su vida por nosotros y que no está muerto, que Él vive.
Ese tal Jesús del que muchos hablan, hermano, usted tiene la oportunidad de conocerle a través de su palabra. Usted tiene la oportunidad de tener una relación con Él por medio de su palabra, hermanos. Ese tal Jesús del que muchos hablan y que no, pues tal vez en su tiempo fue un gran hombre. No, como lo cantábamos hace rato en ese canto de cuán grande es Dios, esa frase donde dice, el tiempo está en Él. Todo lo que existe es por medio de Él, hermanos. Él es eterno. A Él nadie lo creó. Es el Dios increado, hermano. Él vive por los siglos. A Él nadie lo puede matar, hermano. Él es el Todopoderoso. Él es mucho más allá que una simple imagen, hermanos. Él es el Dios vivo, el Dios santo, el Rey de Reyes. Y aunque la humanidad trate de hablar acerca de Jesús como un tal Jesús que vivió en algún tiempo pero murió, nosotros sabemos que Él vive ahora, hermanos. Y que Él cumple su palabra. Él dice en la Escritura, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Y nosotros podemos tener la certeza que en nuestro hogar podemos doblar nuestras rodillas, orar y clamar y el Señor nos escuche, porque Él está en todas partes. Ese tal Jesús para nosotros es el Dios vivo, hermanos. No es un ángel, no es un hombre común. Él es Dios. No es una energía, una fuerza activa, no. Él es el Dios verdadero. La Escritura en el libro de Colosenses nos dice que Él es el unigénito Hijo de Dios, hermano. Por medio de Él fue creado todo, por medio de Él y para Él. Amén. Y fíjense cómo estos hombres, hermano, en esa simple frase resumen todo lo que la sociedad, la humanidad ha dicho acerca de Jesús hasta nuestros días. Por eso le decía, la humanidad tiene la libertad de hablar y creer en lo que quieran, pero cuando hablan acerca de Jesús, el Hijo de Dios, les resulta ofensivo, o hablar acerca de verdades del cristianismo les resulta ofensivo. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Dice allí, nos quedamos en el versículo 19, ¿verdad? Dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. 20. Yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre, y él le dijo, mañana le oirás. Va a hablarle a un rey, el apóstol Pablo, y le va a hablar del Señor Jesús. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Fíjense, hermanos, la sociedad aquí, las leyes aquí en México, pues nosotros, si se nos acusa de algo, hermanos, somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Se lo aplicaron al apóstol Pablo, hermano. A él ya dijeron, él es culpable. ¿Por qué?
por creer en Jesús. Él es culpable. Hay un cierto número de gente que dice que es culpable. Entonces, como él, hermano, siendo ciudadano romano, apeló a que llegase a otras instancias más arriba su caso, pues estos hombres empezaron a tener temor y dijeron, bueno, no podemos determinar que efectivamente le den muerte a Pablo. Él tiene que llegar y va a ser escuchado su caso. Lo que quiero, y con esto termino, hermano, lo que quiero decirle es que el Señor tiene determinado algo para cada uno de nosotros, hermano. Tiene un plan determinado para nosotros. Nosotros muchas veces somos los rebeldes que no queremos caminar en los caminos del Señor. Nosotros muchas veces somos los que desobedecemos o no tenemos la fe o no queremos creer. Pero Él tiene algo determinado para nosotros. Y quiero decirle esto. El Señor no va a permitir, hermano. A lo mejor sonará inclusive drástica la frase, pero el Señor no va a permitir que usted muera hasta que cumpla el propósito que Él ha determinado en su vida. Fácilmente desde capítulos anteriores el apóstol Pablo ya hubiese muerto y el Señor no lo permitió. ¿Por qué? Porque había una misión aún más grande en la vida del apóstol Pablo, hermanos. Y le vuelvo a repetir lo que le decía hace un momento. Si el Señor no hubiera determinado este plan en la vida del apóstol Pablo, hermanos, no tendríamos el compendio del Nuevo Testamento en el cual usted y yo podemos aprender de la palabra de Dios. Hubo un hombre que se levantó y le creyó al Señor y creyó firmemente en el Señor Jesús y dio cada segundo, cada instante, cada aliento de su vida en confiar en Él y en hablar acerca de su Salvador. Y este hombre, aún a consta de su propia vida y de sus propios intereses, él, hermano, hablaba del Señor Jesús. Y no hablaba de un tal Jesús, él hablaba que Jesús es el Hijo de Dios. No sé si usted ha creído realmente en ese Cristo que Él vive por los siglos, hermano, o si usted ha creído en un cierto Jesús, en un tal Jesús. La sociedad lo conoce de esa forma, pero usted puede conocerle a través de su palabra como el verdadero Dios viviente, hermanos. Ese tal Jesús, para usted y para mí, realmente es Dios y nuestro Salvador. Realmente en Él está la vida eterna, hermanos. Y en ninguno, dice la Escritura, en ningún otro hay salvación, solamente en Él, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por la palabra, hermanitos. Bendito Dios y maravilloso Padre Celestial, eterno Rey de justicia, Señor, te damos gracias. Gracias, maravilloso Jesús, por tu palabra. Gracias, maravilloso Rey poderoso, Señor, por permitirnos hoy escuchar tu palabra, Señor, maravilloso Dios. Padre Santo, bendito Rey, perdónanos, Señor, si en algún momento, bendito Rey, maravilloso Dios, nos hemos acobardado a hablar acerca de ti. Aun cuando la sociedad puede hablar de lo que ellos quieran, Señor, de sus intereses, de sus deseos, de sus metas, de sus sueños, de sus creencias, de sus preferencias, Señor. Y aún la sociedad lo acepta, bendito Rey. Pero aún, Señor, cuando nosotros mencionamos tu nombre o hablamos tu palabra, la verdad de tu palabra, Señor, bendito Rey, no es aceptado, Señor, bendito Dios. Porque tu palabra dice qué comunión tienen la luz con las tinieblas, Señor. Y aún en estos aspectos podemos verlo, Señor, maravilloso Dios. Perdónanos, Señor, bendito Rey, si aún en nuestra fe, bendito Rey, maravilloso Dios, nosotros dudamos de hablar, Señor. Si aún, bendito Rey, maravilloso Dios, Padre Santo y poderoso Rey, aún nos apenamos, Señor, bendito Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor, pero ¿cómo hemos de avergonzarnos del Dios verdadero, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de aquel que vive por los siglos, Señor? Ponerse de nuevo en nosotros, Señor, de poder hablar, de poder compartir tu palabra, Señor, de poder hablar con libertad, con confianza, de que en ti está la salvación, oh maravilloso Jesús, y que nos has alcanzado y nos has dado tu perdón y tu favor y tu gracia, tu amor inmerecido, Señor. Gracias.
Gracias, Señor, bendito Rey. Porque aunque la sociedad te conozca como un tal Jesús, como un cierto Jesús que estuvo vivo, nosotros te conocemos como el Rey de Reyes, que vive por los siglos, el que era, el que es y el que ha de venir, Señor. Ese eres tú, bendito Rey. Ese eres tú, el que viene pronto por su pueblo, el que viene pronto por su iglesia, Señor, maravilloso Dios, el que hace una obra poderosa en nuestras vidas. Ese eres tú, Señor, maravilloso Rey. Oh, gracias, gracias por ser tan bueno. Poderoso eres, Señor, bendito eres. Gracias, Señor, por la vida de tus hijos e hijas, bendito Rey. Señor, tu palabra pueda, Señor, darnos vida, aliento y fortaleza día tras día, Señor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Y así dejo el